Arrogancia prohibida tras puertas cerradas. Esto funciona con favores, silencio y personas que saben qué callar. Los archivos de Epstein no son sobre dinero, sino sobre patrones, nombres frecuentes, acceso reiterado y constantes negaciones. Mira hasta el final, porque aquí no solo se revela una historia criminal, sino el sistema que permitió estas actividades por décadas sin castigo. ¿Qué son en realidad los archivos de Epstein? Eso responderemos. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal, suscríbete para estar al tanto de estos videos. Ahora, esto no es simplemente la publicación de un documento. Los archivos de Epstein no son una sola carta, no son una transcripción de la corte, y tampoco son una exposición ordenada. Es un archivo fragmentado de entrevistas, correos electrónicos, registros de vuelos, memorandos internos del FBI y demandas selladas que se recopilaron durante muchas décadas por la Oficina Federal de Investigaciones y que finalmente se publicaron bajo una fuerte presión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto explotó no por un solo documento, sino por la cantidad de personas poderosas en varios archivos y contextos, mostrando un patrón repetitivo. En el centro de todo esto está Jeffrey Epstein, quien durante muchos años fue descrito oficialmente como un depredador cuidadoso. Sin embargo, los archivos muestran algo diferente. Muestran a un hombre que actúa como intermediario, presentando mujeres, organizando viajes, facilitando reuniones y manteniendo su influencia a través de varias formas de control. Los documentos no solo mencionan los crímenes, también muestran cómo se llevaban a cabo. Un agente del FBI describe cómo Ghislaine Maxwell presentó personalmente a una joven a un presidente de Estados Unidos durante un recorrido privado en Mar-a-Lago. La víctima afirmó que, aunque no hubo contacto físico, Maxwell insinuaba que la mujer estaba disponible. Este detalle es clave porque refleja la intención, no solo la presencia. Existen correos electrónicos relacionados con Elon Musk que contradicen sus antiguas negativas públicas. En correspondencia privada, Musk mismo inició el contacto con Epstein, preguntó sobre visitar su isla y mencionó asistir a lo que llamó la mejor fiesta, además de discutir la logística con su entonces esposa. Epstein tuvo un recorrido privado en SpaceX, según los archivos. Esto no prueba ningún crimen, pero destruye la idea de que su conexión fue solo una coincidencia. Sigue Bill Gates en la lista. Un correo interno señala a Epstein como intermediario confidencial en asuntos personales delicados, destinados a no quedar registrados. Más tarde, la exesposa de Gates dijo que la presencia de Epstein en sus vidas fue una de las razones de su divorcio. Los archivos sugieren que Epstein no era solo un conocido social, sino un guardián de secretos. También hay otros nombres que permanecen en silencio, pero que aparecen repetidamente. Howard Lutnick, quien luego fue funcionario de gabinete, presuntamente coordinaba visitas a la isla tras el encarcelamiento de Epstein. Kevin Walsh, nominado para la Reserva Federal, asistió a eventos de Epstein aun cuando el caso ya era público. Esto no es chisme, son comunicaciones documentadas con fecha y hora archivadas. Lo preocupante no son los nombres famosos, sino el lenguaje de la operación. Correos electrónicos mencionan videos de tortura, intimidación a mujeres para silenciarlas y control de información. Incluso hay informes sobre un funcionario de Rusia que se comunicaba con Epstein acerca de chantajes contra empresarios en Nueva York. En este punto, ya no es simplemente un escándalo, es la acción de una red. También hay redacciones, nombres semiocultos, direcciones visibles en un archivo pero ocultas en otro, y protección inconsistente a las víctimas. Las tres versiones de la acusación difieren en detalles, así que no se sabe si fue negligencia u ocultamiento intencional. Por eso, los archivos de Epstein no buscan probar culpabilidad en la corte, sino mostrar cómo el poder se protege. El acceso se convierte en dinero, y quienes moldean mercados e instituciones están en un sistema difícil de cambiar. Los gobiernos y culturas avanzan en la oscuridad esperando silencio. Pero no ocurrió así. En la siguiente parte, dejaremos el sistema para enfocarnos en un individuo, analizando línea por línea y documento por documento, para mostrar cómo opera esta red en la vida real. Donald Trump. Esto normalmente inicia con el crimen, usualmente por el acceso. Mucho antes de los casos en la corte y las grandes noticias,
Los documentos muestran que Epstein tenía patrones de cercanía con Donald Trump, patrones que parecen más un proceso que una sensación. Su nombre aparece repetidamente en informes del FBI, registros de visitantes y entrevistas, no como acusación, sino como un punto recurrente de conexión en la élite social, donde la presencia es poder. Lo notable no es la acusación, sino la cantidad y repetición. El nombre de Trump aparece miles de veces en los índices, cubriendo varios años y documentos. En inteligencia, esa cantidad es relevante. La repetición de distintas fuentes es señal, aunque cada entrada no sea precisa. Los archivos no aseguran su culpabilidad, en cambio, muestran dónde se cruzan los poderes. Algunos resúmenes de entrevistas FBI FD3 o 2 mencionan lugares vinculados a Trump, como Mar-a-Lago, donde Epstein y Maxwell circulaban libremente. En una entrevista, una víctima describe a Maxwell como quien presentaba a las personas en recorridos privados. Testigos afirman que no hubo contacto físico. Sin embargo, la forma de hablar atribuida a Maxwell indica disponibilidad, no solo coincidencia. Esa diferencia es clave porque indica una coreografía social intencional, no solo una coincidencia. Otros documentos mencionan a Trump en los informes de ingreso del Centro Nacional de Operaciones. Algunas entradas están como no verificadas, otras en seguimiento, y algunas tuvieron entrevistas sin conclusión clara. Esta inconsistencia no refuerza la responsabilidad de inmediato. Esto muestra una realidad estructural más profunda sobre cómo se procesan distintos los nombres poderosos. Los consejos sobre figuras de élite suelen ser ambiguos, no por ser falsos, sino porque es más seguro quedarse en la incertidumbre. Las redacciones son igual de importantes. En archivos sobre el presidente, hasta palabras comunes fueron ocultas, aunque el contexto seguía visible. A veces los nombres están ocultos o no coinciden. Esto no parece una simple protección legal. Se parece más a un manejo defensivo del documento, donde el objetivo es el control y la contención, no la claridad. Al final, los archivos muestran un sistema donde la validación social sustituye la aprobación formal. Ser visto en una sala privada, presentado por la persona correcta, incluido en la lista y luego añadido de nuevo, se vuelve una barrera suave. Esto no prueba mala conducta, pero normaliza el silencio. Ese es el mecanismo oculto. Epstein no necesitaba confesiones. Necesitaba ambientes donde nadie hiciera preguntas, porque preguntar podría revelar cuántas personas poderosas había en una habitación. La presencia de Trump en los archivos ilustra esta dinámica con precisión, no como juicio, sino como ejemplo de cómo el poder depende de la proximidad. Ahora, en las siguientes partes, pasaremos de la política a la tecnología y analizaremos cómo correos privados destruyeron una negación pública largamente incuestionada. ¿Qué pesa más en estos casos? ¿La falta de pruebas sólidas o los patrones repetitivos? Elon Musk. Enterrados en los archivos F10 publicados, hay intercambios de correos electrónicos que vuelven a mostrar la distancia que Elon Musk ha expresado públicamente desde hace mucho tiempo. No hay confesiones sorprendentes, solo conversaciones comunes sobre logística, el tipo de comunicación que surge cuando la relación supera una coincidencia y entra en coordinación. Se hablaron de fechas, se mencionaron lugares y se insinuaron invitaciones, pero no hay tono, ni vigilancia. Es familiar y realmente parece normal. Según los documentos, Musk inició la conversación. Él no solo respondió a una invitación esperada, él mismo preguntó sobre la hora, dónde estaba F10 y si había un lugar para él. En mensajes, Musk preguntó sobre ir a una fiesta descrita como la más salvaje durante un viaje a Caribbean en vacaciones. Las respuestas de F10 fueron brillantes, generosas y muy amables, siempre mostrando que había un lugar para ti. Esta línea es importante porque indica que se espera tu presencia. No es algo excepcional. Esto contrasta con las declaraciones públicas de Elon Musk, quien negó relación y dijo rechazar invitaciones de M10. Los documentos no acusan ningún crimen. Lo más impactante es que muestran acciones privadas que contradicen la imagen cuidadosamente construida en público. Las comunicaciones siguieron años, con mensajes de seguimiento, dudas sobre horarios y detalles de viajes, hasta que un evento cambió por completo la perspectiva. En 2013, Epstein tuvo un recorrido privado en SpaceX.
no solo una breve aparición en una fiesta. Entrar a un entorno aeroespacial de alta seguridad requiere permiso, coordinación y confianza. No importa lo que Epstein mostrara en público. En privado lo llevaban a lugares que la mayoría nunca vería. Esto es importante porque el verdadero valor de Epstein era su red de contactos, no solo su dinero. Él se especializó en posicionarse como un intermediario, alguien que podía moverse entre los mundos de las finanzas, la política, la ciencia y los medios sin obstáculos. Para las personas poderosas, asociarse con él no parecía ilegal, parecía útil, pero ahí es peligroso. Al volverse normal el acceso, se pierde el escrutinio. Los archivos no indican que Musk haga algo malo. Revelan algo más delicado: la flexibilidad de los estándares en los círculos de élite. La condena pública y la curiosidad privada pueden coexistir, y las negaciones ser técnicas, verdaderas pero engañosas. Una relación no tiene que ser cercana para ser importante, solo útil. La confusión refleja el poder moderno, donde la verdad está fragmentada. La versión para el público está simplificada, limpiada y adaptada para parecer confiable. La versión en el correo privado es transaccional, de prueba y oportunista. Cuando estas dos chocan, ahí se oculta la responsabilidad. En los próximos capítulos ampliaremos ese espacio, explorando la filantropía, secretos y correos que revelaron un lado más oscuro de un divorcio global. ¿Bill Gates? El secreto más peligroso casi nunca hace ruido. Opera en silencio, disfrazado como logística o favores y confiando en el intermediario. En los archivos de Epstein, Bill Gates no es un villano principal, sino alguien cuyas decisiones privadas contradicen su reputación de benefactor público. Los documentos no son un escándalo, sino coordinación. Los intercambios de correos muestran a Epstein no solo como un conocido social, sino como una persona confidencial en quien se confiaba para asuntos delicados. Un rol reservado para alguien discreto, con buenas conexiones y confiable. Esta diferencia es clave, sobre todo para una personalidad influyente en la salud global, la tecnología y el gobierno. La sola impresión de confianza ya es significativa. Estos intercambios impactan no por lo que dicen, sino por lo que insinúan sobre la confianza. Bill Gates posee aviones privados, propiedades exclusivas y una de las mejores infraestructuras de seguridad personal, financiada por una fortuna que superó los 100.000 millones. Los archivos muestran que a veces la información y necesidades salen del sistema formal a una zona gris, donde la responsabilidad disminuye y la discreción se vuelve dinero. Aquí está el verdadero valor de Epstein. No vende lujos ni solo acceso a la riqueza. Él vende la gestión de la discreción. La capacidad de mantener asuntos sin ser registrados, de manejar solicitudes sensibles a través de canales casi indetectables, es un servicio que a menudo vale más que el dinero dentro de los círculos de élite. Los archivos también mencionan comunicaciones que alarmaron a la casa de Gates. En 2022, Melinda Gates calificó a Epstein como aborrecible y admitió que las reuniones de su esposo con él influyeron en su ruptura. Esa admisión cambia el sentido de los documentos. Lo que antes era solo una red de contactos, ahora representa un peligro personal y un riesgo que afecta más que la reputación. No hay ningún caso ni sentencia en la corte sobre estos asuntos. En cambio, hay cosas frías, evidencia de errores de juicio en los niveles más altos del poder. Cuando una persona con una riqueza enorme y credibilidad institucional elige manejar asuntos delicados de manera informal, no es simplemente imprudencia. Esto muestra confianza en que el sistema cubrirá el riesgo. La confianza ahora es la sombra que recorre la red de Epstein. El poder de la gente no los hizo descuidados, sino protegidos. El imperio filantrópico de Gates ha invertido miles de millones en salud global, influyendo en políticas de vacunas, educación e infraestructura tecnológica en varios continentes. La estructura que genera ese bien común depende también de la confianza privada, con redes que funcionan fuera de la supervisión pública. En los archivos de Epstein, el nombre de Gates destaca no por el crimen, sino por mostrar cómo una buena reputación puede ser vulnerable y cómo la influencia depende de intermediarios equivocados. Con la publicación de más documentos, queda claro que Gates no fue el único poderoso que creyó que la dirección era segura, solo para ver que la tranquilidad confiada a otros no es tuya.
Howard Lutnick y Kevin Walsh. A veces se desplaza entre calendarios, listas de invitados y confirmaciones que no se anuncian públicamente. En los archivos F10 Howard Lutnick y Kevin Walsh figuran como nombres en un sistema que siguió funcionando aún tras superar los límites morales. Su comunicación ya no solo era en el F10 de la Socialité. Su sentencia en 2008 marcó un límite que pocos cruzarían de nuevo. Sin embargo, los documentos muestran que la interacción continuó después de ese tiempo. Registros de agenda y referencias ubican a ambos hombres aún en la órbita de Epstein, en una época en que era más seguro distanciarse. Lo importante no es el escándalo, sino el momento. Las élites son muy sensibles al riesgo reputacional. Cuando alguien permanece conectado después de una caída, eso sugiere que se hizo un cálculo de que el beneficio del acceso pesa más que el riesgo de la relación. En este mundo, el acceso es una riqueza que no figura en el balance, pero amplía la influencia. El papel de Epstein no era solo el lujo, la isla o los aviones, sino crear una infraestructura para controlar encuentros entre personas, lejos de instituciones, oficiales de cumplimiento y el público. Para quienes están cerca de la política, las finanzas y el poder, este entorno ofrece acceso directo no registrado, algo que el dinero no puede comprar. Lutnick, figura clave en finanzas, se desenvuelve donde coinciden capital y decisiones políticas. Walsh, por su parte, que está posicionado cerca del poder público futuro, representa algo aún más importante. Dentro de la red de Epstein, estos perfiles no son una simple coincidencia, sino que se complementan. Uno aporta peso financiero y el otro abre el camino hacia el poder institucional. Ellos muestran cómo funciona el valor de Epstein, sin coerción ni conveniencia. No asumen los archivos ni afirman un crimen, solo muestran el tipo de juicio protegido. Cuando la riqueza personal supera cientos de millones de dólares y la seguridad, abogados y gestores de reputación crean un escudo, la toma de decisiones cambia. La percepción del peligro se modifica y las consecuencias se sienten lejanas. Esa normalización es la sombra que fluye a través de estos documentos. Explica cómo una persona condenada sigue siendo el centro de conexiones y continúa enviando información. Cómo los poderosos se convencieron de que su presencia no es apoyo. En la red de Epstein, el dinero levantó muros, pero el acceso decidía quién entraba. Una vez dentro, el valor de quedarse casi nunca era dinero, sino silencio. Lo que destruyó la ilusión del mundo de Epstein fue el patrón que se repetía en varios países, no solo un nombre. Estos archivos muestran que la red no se limitaba a un solo país, isla o círculo social. Opera silenciosamente mediante correos, intermediarios y presentaciones que vinculan a actores financieros, políticos y extranjeros en un sistema de discreción, no de honestidad. El documento muestra un intercambio de mensajes que refleja el tono. Epstein y un funcionario extranjero de economía hablan sobre una mujer que resultó problemática para hombres poderosos en Nueva York. El lenguaje es realmente cuidadoso, no es directo, casi parece un documento formal, pero lo que insinúa pone la piel de gallina. No es simplemente un chisme, es coordinación. Una persona tiene información, otra influencia, y todos comprenden el valor de mantenerlo en secreto. Aquí los archivos de Epstein pasan de escándalo personalizado a algo parecido a un plano. Informes de fuentes confidenciales mencionan posible interés de inteligencia extranjera, incluyendo referencias que claramente no han sido comprobadas. Los archivos no prueban estas acusaciones, pero su mera presencia muestra algo más importante que si son verdaderas o no. Es lo bastante serio para que lo documente una institución poderosa. En entornos de élite, la información no requiere ser verdadera para ser peligrosa, solo creíble, privada y dañina al difundirse. El mayor activo de Epstein no es su dinero. Aunque gasta entre 10 y 10 millones de dólares al año, su valor real es permitir acceso a momentos privados, viajes, conversaciones no registradas y situaciones que pueden alterar la reputación fácilmente. Así funciona una red de influencia. No se hacen amenazas ni advertencias. El control surge de la información desigual. Un lado sabe algo y el otro intenta ocultarlo desesperadamente. Sin equilibrio, las fronteras pierden sentido.
La ley se vuelve lenta y la responsabilidad negociable. Esta red se fortalece al ocultarse bajo apariencia normal. No son espías, sino ejecutivos, funcionarios y mediadores que parecen profesionales comunes. Estas reuniones son logística, el correo es un favor y los viajes están encubiertos. Mientras tanto, fortunas millonarias imponen silencio con abogados, acuerdos y agotando a quienes se quejan. Fels no prueba una conspiración global en la oficina. Lo más inquietante es lo fácil que el poder se adapta al ser expuesto, cómo la influencia cambia de jurisdicción y el peligro se reduce a una molestia con suficiente dinero. Queda una última pregunta difícil de responder. Si este sistema depende de una persona como centro, ¿cuántos más seguirán trabajando de manera anónima detrás de él? Al final, el F10 Fels muestra más que un escándalo, revela una estructura. Muestra cómo los insiders normalizan los actos indebidos al estar juntos. Reuniones frecuentes, beneficios privados y negar problemas dificultan la rendición de cuentas. La complicidad no se impone con amenazas, sino con exposición mutua. Si todos arriesgan algo, nadie quiere hablar primero. Y en tercer lugar, las instituciones fallan no solo por conspiración, sino también por desorganización, archivos incorrectos, seguimientos inconsistentes y atención selectiva que hace parecer desconectados los patrones. Esto no es exclusivo de un país o grupo. Esta dinámica surge donde hay poder concentrado sin suficiente supervisión, incluida la red de élite en Asia, donde se priorizan la lealtad, discreción y reputación sobre la transparencia. Si estos análisis te ayudaron a ver más allá de los titulares, dale like y suscríbete. En la parte 2 veremos cómo estas redes clandestinas persisten aunque ya no sean noticia, y por qué exponerlas no siempre implica rendición de cuentas. 1.